La Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, en su interés de apoyar todos los procesos que conduzcan a fortalecer la eficiencia e institucionalidad de nuestro país, ha dado seguimiento a las iniciativas del Poder Judicial encaminadas a incrementar el logro de sus metas estratégicas, entre las que se destacan las áreas de la eficiencia y acceso a la justicia, así como la independencia tanto interna como externa de la Judicatura Nacional. Sin lugar a dudas, estas temáticas están íntimamente vinculadas con el tema que hoy nos convida a esta mesa. Y se trata de los retos del sistema de inspectoría judicial del Poder Judicial. La Inspectoría Judicial es un ente de supervisión y respaldo a la labor del Consejo del Poder Judicial, cuya relevancia permite que este órgano clave pueda tener conocimiento de las quejas que se realizan sobre los servidores judiciales, en el marco de sus funciones, para propiciar, entre otros, el objetivo de fortalecer el servicio público de justicia brindado a la ciudadanía. Esta labor, que es inminentemente técnica, se reviste en la actualidad de una gran importancia, entendiendo que la sociedad ha expresado por múltiples vías la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente, eficiente, transparente y accesible. Por esta razón, desde FINJUS hemos considerado trascendental invitar a la sociedad a conocer de manera más detallada la labor que realiza la Inspectoría Judicial y específicamente cuáles son los retos que enfrenta para acometer sus tareas. El análisis de esta área debe desembocar en iniciativas y acciones cuya meta final es la de fortalecer al Poder Judicial y dar oportunidades para que la ciudadanía tome conocimiento certero del funcionamiento de los órganos que existen a su interior, de manera que los hombres y mujeres que reciben los servicios judiciales eleven su confianza en la efectividad, profesionalidad del ejercicio de los jueces y demás servidores judiciales. La función jurisdiccional es esencial para el desarrollo de nuestro país. De eso estamos conscientes todos. Es un hecho reconocido que los últimos estudios de opinión han mostrado un descenso del nivel de los índices de confianza de la ciudadanía en los actores del sistema, lo que es un fenómeno común en todos los países del área. En ese camino, la existencia de mecanismos como la Inspectoría Judicial se constituyen en herramientas esenciales para restablecer la comunicación y la comprensión de la sociedad sobre su labor. Esto abre entonces de manera natural una serie de preguntas en la dirección de conocer
los retos de la Inspectoría Judicial, para que la visión que se forme la sociedad trascienda la de ser un órgano reducido a la simple tramitación de quejas. En la actualidad, confiamos que la labor de este importante órgano, de la mano del Consejo del Poder Judicial, permita consolidar la labor de los magistrados y los servidores judiciales en sentido general. En ese sentido, la Fundación Institucionalidad y Justicia, en el marco del Programa de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, agradece la colaboración de la Inspectoría Judicial en la persona del licenciado Leonidas Radamés Peña Díaz, Inspector General, así como de los distinguidos panelistas que hoy nos acompañan. Don Jaime Bautista, consultor de USAID, y los magistrados, oigan, los magistrados, Justiniano Montero, director general de Administración y Carrera Judicial, la magistrada María Garavito Ramírez, juez presidente de la Corte Penal de San Cristóbal, y el honorable magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís. Oigan, no podía ser más sobrio la mesa que hoy nos representa. Asimismo, agradecemos la participación de todos los presentes, esperando que este sea un espacio de diálogo para el desarrollo y fortalecimiento de la función jurisdiccional, que es a lo que todos estamos aspirando, y de los importantes servicios que el Poder Judicial brinda a la sociedad dominicana. En ese sentido, a continuación, quiero darle la palabra al licenciado Leonidas Radamés Peña Díaz, que como dije es el Inspector General de la Inspectoría Judicial del Poder Judicial. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo quiero agradecer personalmente a la Fundación, en la cabeza del doctor Servio Tulio, la presencia de los magistrados aquí presentes, el magistrado Justiniano Montero, director general de Administración de Carrera, la magistrada María Garavito, presidenta de la Corte de San Cristóbal, el magistrado Aníbal Medrano, presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís, y la presencia de don Ronald Glass, representante de la USAID para este sector, y a todos los presentes en los medios de comunicación para presentarles una breve historia de lo que es la inspectoría, pero ilustrativa de lo que nosotros como órgano operativo del Consejo del Poder Judicial hemos estado haciendo. Pero antes de la presentación que tenemos allá en el proyecto, yo quisiera tocar algunos aspectos legales de cómo nosotros obramos a lo interno del Poder Judicial. La Constitución del 2010, en su artículo 156, específicamente le da potestad al Consejo del Poder Judicial, lo que anteriormente tenía la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano de fiscalización, de administración y disciplina del Poder Judicial. La Ley 2811, que es la ley orgánica del Consejo del Poder Judicial, da a la inspectoría un valor primordial porque es uno de los 6 órganos operativos que consta en dicha ley para operar. Nosotros, como inspectoría, el deber de nosotros es fiscalizar, recabar información fiable a lo interno del Poder Judicial. Bueno, nuestro objetivo principal como inspectoría
es la vigilancia periódica de los servicios brindados a nivel integral en la Administración de Justicia. Y esto lo componen tres ejes fundamentales, que es la transparencia, la ética y la efectividad. Nosotros a lo interno tenemos en un manual diferentes tipos de inspecciones que hacemos y, como ustedes pueden ver en el proyector, se dividen en 4. Las ordinarias, que se las resumo brevemente, son las que cada inspector, con un plan anual que se hace, va a los diferentes tribunales que ha escogido en una organización que se hace a lo interno de la inspectoría para verificar la funcionalidad, la operatividad y la gestión administrativa de cada tribunal. Es como una forma de organizar el área operativa del tribunal. Seguidos tenemos visitas o inspecciones de conocimiento que se van a cosas puntuales, a cosas específicas que se mandan a investigar del Consejo del Poder Judicial y de la Administración de Carrera Judicial, o sea, de carrera judicial específicamente. Las visitas de seguimiento son productos de cuando se hacen unas visitas ordinarias, darle seguimiento a lo que se ha implementado, o si se ha implementado o no, las directrices que nosotros ya le hemos dado a dicho tribunal. Y precisamente una de las cosas que estamos haciendo ahora, específicamente con carrera judicial, es la lucha contra el plan de mora, que fue uno de los objetivos de la recién pasada cumbre judicial, y que aquí el director general de carrera es el encargado de dicha mora, y obviamente a nivel nacional nosotros lo que hacemos es verificar si las estadísticas que cada tribunal envía corresponden a la realidad. Por eso es que el día 7 de enero del Poder Judicial ustedes van a tener en sus manos las estadísticas totalmente fiables y totalmente transparentes, producto de la labor que ha hecho la Dirección Nacional General de Carrera. Bueno, seguimos con las visitas extraordinarias, que son las que se hacen directamente a los jueces. Esas son un poquito odiosas, pero son las que llaman a investigar las inconductas de los jueces y empleados del Poder Judicial. Por favor. A lo interno de la inspectoría, producto de la recién pasada cumbre, nosotros hemos obtenido algunos logros que quisiéramos mencionar aquí, porque para orgullo de nuestra institución hemos cumplido con algunos de ellos, y son la resignificación del cargo de inspector judicial. Antes de la cumbre había a lo interno una discrepancia en lo que era el inspector judicial y asistente de inspector judicial, y eso logró ya mejorarse y reclasificarse. Se habilitaron 13 plazas de inspector judicial, se crearon las regionales, o sea, Inspectoría tiene a nivel nacional presencia, y eso se traduce en efectividad, se traduce en rapidez para los usuarios cuando hacen algún tipo de denuncias. Nosotros tenemos en los 4 puntos cardinales inspectores, y específicamente en Santiago de los Caballeros tenemos presencia, donde 3 inspectoras a nivel de la regional norte cubren todo ese espacio. En San Francisco de Macorís tenemos presencia allí, y esa inspectora que trabaja en esa área lo que hace es verificar todo la región nordeste, San Francisco, Nagua y Samaná. Tenemos en San Pedro de Macorís, en el este, tenemos en Higüey presencia, tenemos en San Cristóbal y en Barahona. Eso ha creado un impacto tremendo, pues como les dije, ya en vez de un inspector tener que trasladarse desde aquí de Santo Domingo hacia esas diferentes provincias, ya tenemos presencia inmediata para mejoría de las investigaciones. La designación del equipo de asesores e informaciones de inteligencia, esos son asesores por acta del Consejo que nosotros tenemos para en algunas
cosas que nosotros obviamente quizás no tengamos experiencia, y nosotros tenemos unos asesores que nos ayudan a hacer mejor trabajo. División de Oficiales de la Justicia, esa área anteriormente estaba aparte de lo que es la Inspectoría General, y ellos son los encargados de investigar los oficiales de la justicia, los alguaciles específicamente. Eso ya pasó a la Inspectoría General, que es la que investiga directamente los alguaciles. Y uno de los puntos que yo entiendo principales es la aprobación de este manual de reglamento, que es el aspecto legal con la que nosotros manejamos las diferentes investigaciones y visitas que anteriormente le mostré. En equipo logístico, el Consejo nos aprobó 5 camionetas para mejor distribución del trabajo y rapidez, como le mencioné anteriormente. Cambio total de las computadoras, adquisición de motocicletas para más rapidez en los diferentes trabajos que hacemos. Obviamente no se puede quedar algo importante, que es la formación para los inspectores. A nivel nacional, todos los equipos nos reuníamos periódicamente para capacitaciones patrocinadas por la USAID, por la Policía Nacional de Colombia y por la Escuela de la Judicatura. Esas capacitaciones estaban en áreas de investigación, en manejo del lenguaje corporal, inteligencia, contrainteligencia, y uno de los logros principales fue que a raíz de las 13 vacantes que habían y que fueron llenadas mediante un concurso transparente totalmente e histórico por demás, porque se logró que se seleccionaran por concurso de oposición bajo una comisión de honorables magistrados que ayudaron a seleccionar con un perfil adecuado a lo que es la inspectoría que quiere proyectar el Consejo del Poder Judicial. Posteriormente a la selección de cada uno de ellos, 3 específicamente, fueron a la Escuela Nacional de la Judicatura, donde pasaron 7 meses en una capacitación intensa. Ahí dice 6, pero fueron 7 realmente, y llegaron a la inspectoría ya con conocimientos primordiales de lo que son las investigaciones y los diferentes tópicos que manejamos. Por favor. Bueno, aquí llegamos ya en una parte que para nosotros son de los trabajos que realizamos a nivel nacional. Fíjense, nosotros en este año, desde enero hasta específicamente la semana pasada, segunda semana de noviembre, habíamos remitido al Consejo del Poder Judicial 51 inspecciones ordinarias, 77 inspecciones de conocimiento, 209 inspecciones extraordinarias, oficiales de la justicia, específicamente alguaciles, 139 investigaciones, informes ya realizados. Contraloría de la jurisdicción inmobiliaria, que es un área especializada y que tiene su sede en la jurisdicción inmobiliaria, remitió 53 visitas ordinarias y 52 visitas extraordinarias. Ese comportamiento de lo que se ha hecho desde enero hasta esta fecha, se puede ver ahí en la gráfica, ha dado lugar a 581 investigaciones y informes remitidos. Obviamente, nosotros tenemos proyección para terminar el año a diciembre, a final de diciembre, con algunas 600 investigaciones realizadas. Ahí en este gráfico se puede ver la proyección que llevamos de los trabajos realizados, y obviamente eso ha generado lo siguiente. A nivel nacional, 19 jueces fueron sometidos a juicios disciplinarios, producto precisamente de las labores de investigación y los informes remitidos al Honorable Consejo del Poder Judicial. 295 empleados administrativos que están en la Comisión Disciplinaria Administrativa, que es un órgano a lo interno que se encarga de, ya producto de los informes nuestros, que se ve el desempeño de dicho empleado, y obviamente ahí se toma la decisión, obviamente consensuada, y va al Consejo la opinión que ellos tengan para su archivo o su destitución. 153 alguaciles
servidores judiciales, 142 alguaciles y 153 servidores judiciales, por favor. Ese es el norte de nosotros. Nosotros trabajamos por una justicia más ética, transparente y eficiente. El plan de acción que nosotros tenemos para el 2018 es trabajar más en la presencia y en la prevención de las inconductas a nivel nacional. Nosotros queremos ser un órgano, como le dije, como órgano operativo del Consejo, tener presencia y tratar de aquellas posibles inconductas, nosotros tener elementos, tener presencia antes de que sucedan las cosas y tratar de mejorar, sobre todo, la imagen que tiene nuestro Poder Judicial, que desde este órgano, que es la Inspectoría General, se está haciendo el trabajo para transparentar más lo que es la función judicial. Yo particularmente le agradezco a Finjus, porque este tipo de eventos no se había hecho nunca con un órgano tan importante a lo interno del Consejo del Poder Judicial, y esto nos ayuda hacia afuera a transparentar lo que hacemos, lo que proyectamos hacer, y nosotros de verdad que le agradecemos. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No, es evidente que se ha hecho un trabajo que va más allá que el que probablemente se había hecho en los últimos 3 años. Esa es la realidad. O sea, cuando uno ve los números y las estadísticas, hay que reconocer que, y sobre todo los programas de formación que ustedes vienen realizando a lo interno de la inspectoría, porque la realidad es que no es fácil ese trabajo, no es fácil, sobre todo porque es muy delicado. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno presenta un informe por los niveles de sensibilidad que no solamente hay en lo interno del Poder Judicial, sino también los niveles de sensibilidad que tiene la propia sociedad con relación a ese poder. Es una cosa impresionante. Es con el que la sociedad es más sensible, o sea, con el que más fácil se disgusta, digámoslo así. Imagínense cuando a la Inspectoría Judicial entonces es a quien le correspondería hacer esos trabajos de investigación, en donde los mismos reflejan 19 jueces, 142 alguaciles, 295 empleados administrativos, ciento y tantos empleados judiciales. Eso es un trabajo, esa es la realidad. Quiero darle la palabra ahora al honorable magistrado Justiniano Montero, que como dije anteriormente, es el director general de Administración y Carrera Judicial. Magistrado. Muchísimas gracias. En primer orden, felicitar esta iniciativa del buen amigo y director ejecutivo, vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio, y que con esta hazaña, indudablemente él afianza lo que es un trabajo muy bien valorado en el campo de la transformación del Estado, en el campo de la institucionalidad del Estado. Y desde nuestro punto de vista, para mí, una institución que ha diseñado una verdadera impronta en el marco de la Administración de Justicia y en el marco de la propia transformación del Estado. Yo creo que ha asumido muy bien lo que fue toda esta suerte de reformas importantes que comenzaron en el 94 y que posiblemente hicieron un paréntesis importante con la Constitución del 2010. Y hay que apoyar este tipo de iniciativas. Igual, en su acostumbrado y aquilatado cooperación, la Agencia de Cooperación Española, la Agencia, perdón, de Cooperación USAID, en la persona de un señor que ha tenido una presencia muy importante en todo lo que es el área de Latinoamérica en materia de administración de justicia, que es Donald Glass, que recuerdo que en los años 94, cuando comenzaba todo este proceso, lo veía a uno sin todas estas canas que ahora puedo exhibir,
haciendo unos esfuerzos maravillosos. Entonces yo felicito todas esas iniciativas. Miren, una administración de justicia que busca eficiencia, que busca transparencia, que busca gravitar en una sociedad con un contexto sostenible, con un contexto democrático, necesita órganos que la apoyen. Y en esos órganos que la apoyan, hay una parte que no se ven, que son los que internamente formulan en el día a día sus políticas. En el caso del Poder Judicial, está muy bien orquestado porque nació con buen pie y hay que reconocer que ese proceso fue muy bien diseñado de 1997 hasta la fecha, con la creación de un conjunto de órganos para apoyarla. Y en el contexto normativo ha habido buena aplicación y se puede decir que es una justicia operativa institucionalmente en el plano administrativo, con estándares de eficiencia muy importantes y con estándares de transparencia muy importantes. Este tema que nos convoca, que vincula dos componentes, que son el componente jueces, porque es la materia prima de la administración de justicia, y el componente inspectoría judicial, revela un dualismo importante, no un dualismo visto como didáctica filosófica o como didáctica literaria, un dualismo en cuanto a la función que realiza inspectoría y en cuanto al deber de comportamiento que tenemos los jueces y que estamos encarrilados, si se quiere, o encasillados en unos parámetros éticamente viables que están muy bien definidos por el orden constitucional, que están muy bien definidos por el orden legislativo y que están muy bien definidos de cara a un conjunto de normativas que el propio órgano ha diseñado, que es su código de comportamiento ético. Donde tú tienes una matrícula de 800 jueces y tantos, y hay solo 19 que han sido escrutado para los fines disciplinarios en lo que llevamos de este espacio, si tú haces un ejercicio de racionalidad y de comedimiento, no es una situación como para decir que tenemos una judicatura éticamente anclada en el desvarío del comportamiento. Yo creo que es una judicatura que tiene muchos valores y que la mayor parte es buena y es una judicatura seria y que, obvio, los malos comportamientos donde hay un tipo de interacción social es normal que ocurra. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que aquí hay un eje trascendente que no podemos dejar de lado. Creo que ha llegado una inspectoría con un nuevo perfil conformada por un equipo entregado en cuanto a lo que debe ser su rol, y posiblemente un aspecto que hemos dejado de lado es, y hay que dar un mea culpa indudablemente, es que no hemos vinculado la parte que tiene que ver con el rol de inspectoría versus prevención y el rol que tiene que ver con inspectoría versus sanción, versus coerción. Esa inspectoría tiene unas intenciones de orden institucionales muy sanas, muy simplemente comprometida con que las cosas funcionen bien. Yo no creo que se trate de una inspectoría que lo que está es buscando un rol ordálico, que está buscando un rol de impetuosidad a los fines de persecución, a los fines de hacer una labor que sea de protagonismo. Yo creo que es una inspectoría que lo que está buscando es que haya una funcionabilidad del sistema de administración de justicia éticamente exhibible,
en una sociedad que lo necesita, porque todo justiciable que llega al foro de administrar sus intereses quiere tener tranquilidad, quiere tener garantía. Asimismo, como hay un eje de independencia que se reclama para que no perezca bajo ninguna circunstancia, igualmente también desde el punto de vista de la administración del juez al caso que ocupa y llama la atención de esos actores que se le está administrando justicia, requiere igualmente también que no haya duda con relación a su imparcialidad y que no haya duda con relación a su comportamiento ético. Yo creo que esta es la oportunidad de lanzar que la Inspectoría y Poder Judicial, o muy bien jueces, vinculen cada una en conciencia lo que es la labor que realizan y asuman simplemente un papel de cooperación. Me explico, y ustedes pudieron ver ahí que hay una parte de las inspectorías que son las ordinarias. Las inspectorías ordinarias son inspectorías correctivas o son inspectorías que buscan, déjame ver el órgano y a partir de algunas situaciones que pudiesen suceder con el órgano, vamos a hacer lo correctivo del lugar. Entonces, hay que plantear aquí un llamado a un cambio de cultura, de que esta nueva inspectoría se vincule con el esquema de administración de justicia, que no lo veamos como unos represivos y que no los veamos como uno arbitrario, porque de partida es necesario destacar que son personas, son jóvenes que lamenté que no hubiesen exhibido todo el equipo, es un jardín de jóvenes impregnado de todas estas modernidades. Ellos saben que es un debido proceso, ellos saben que es un tratamiento decoroso a un ser humano y ellos saben que es compartir con otro compañero. Y el inspector judicial es un compañero del juez, un compañero de trabajo del juez. Tú no puedes ver al inspector judicial como un policía del juez, porque esa no es su labor, porque desde ese momento, si se vislumbra ese tipo de esquema, el papel de inspectoría llega delegitimado. Hay que comenzar a ver el trabajo de inspectoría como un trabajo que necesita la legitimación de los propios jueces. Creo que amerita que se revise el reglamento de proceso disciplinario y que se adecue a lo que es el garantismo que prevé la propia Constitución y que inclusive se pudiese valorar si la presencia del Ministerio Público dentro del proceso es idónea, es pertinente, es adecuada o no lo es, pero que se valore. Y es tiempo de que se haga y se sancione un reglamento disciplinario que se corresponda con estos nuevos requerimientos, con estos nuevos imperativos. Y eso no tiene que generar un espacio de confrontación entre lo que son los llamados o las demandas de los jueces y el papel del Consejo del Poder Judicial. Yo creo que eso hay que sacarlo a la luz y hacer un debate franco y abierto que permita generar verdaderos estándares de reforma. Muchísimas gracias, porque ya me han hecho el requerimiento de que debo parar. Bueno, en este año se han hecho 51 inspecciones ordinarias de la Dirección General. Se han hecho 209 inspecciones extraordinarias. Se han hecho 53 inspecciones ordinarias, Contraloría, Jurisdicción Inmobiliaria. Se han hecho 52 inspecciones extraordinarias, Contraloría, Jurisdicción Inmobiliaria. Se han hecho 77 inspecciones de conocimiento. Se han hecho 139 inspecciones sobreministeriales. Y se han hecho en total, reitero, 581 inspecciones.
A continuación, quiero darle la palabra a la magistrada María Garavito Ramírez, que, como dije al principio, es juez presidente de la Corte Penal de una jurisdicción que se nos ha calentado muchas veces, la de San Cristóbal. Y a mí me gustaría que ustedes porque uno no puede tener una visión homogénea, siempre lo he dicho, de quienes ocupan funciones judiciales, ¿verdad? Me gustaría que le presten atención a esta magistrada, para que ustedes vean la propiedad que ella tiene, porque se ha sabido comportar en todo lo que ha sido sus funciones judiciales o interno del Poder Judicial. Así que para nosotros es un honor tenerla. Agradecer primero a la FINJUS y al licenciado Castaño por sus palabras y por este evento. Es importante dar a conocer el trabajo que realiza la Inspectoría Judicial a lo interno del Poder Judicial. Mi intervención es para primero destacar la importancia de la Inspectoría Judicial porque contribuye con el fortalecimiento y la credibilidad del Poder Judicial. Anteriormente la Inspectoría Judicial era vista como un órgano de persecución. De hecho, cuando un inspector nos visitaba, decíamos, ¿qué culpable busca? Porque siempre veíamos a la Inspectoría Judicial no como un órgano de investigación objetiva, sino como un órgano que buscaba un culpable. De hecho, los interrogatorios a los que muchos jueces éramos sometidos era la Inquisición, por así decirlo, la Inquisición. Sin embargo, yo que llevo ya aproximadamente 30 años en el Poder Judicial y que he visto muchos jueces e inspectores entrar y salir, he observado el cambio tan positivo que se ha operado en la Inspectoría Judicial. Hoy ya no la vemos como ese órgano, ¿verdad?, de persecución, sino, en mi caso particular, como un apoyo. Celebré inclusive cuando se llevó a San Cristóbal un inspector para dejarlo fijo. Muchos jueces se exacerbaron y comenzaron a decirme, pero magistrada, ¿usted va a permitir eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que es posible que vengan inspectores aquí a estar fiscalizando, observando? Digo, pero un juez que se maneje éticamente correcto no tiene por qué temer al ojo de la Inspectoría Judicial. ¿Dónde está lo malo? Son funcionarios que hacen un trabajo a lo interno del Poder Judicial igual que el que usted está haciendo. Entonces no le veo lo malo a que tengamos un inspector en el departamento. Yo feliz. Yo estaba o estoy encantada. No solamente que me siento apoyada, sino que también me siento ahora segura. Y me encanta cuando me mandan a la Inspectoría Judicial. De hecho, la pido. De hecho, solicito que la Inspectoría Judicial vaya a mi corte o al departamento, a cualquier tribunal del departamento. Quisiera destacar también la formación
los nuevos inspectores que tienen una formación excelente. Ya no es el inspector que llegaba allá y tiraba el maletín como que llegó. No Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes no hacía eso. Pero llegaban con este aire, ya no, es diferente. Allá llegan unos jóvenes con una educación, con una formación, y se introducen de manera correcta para la entrevista del juez o del empleado. Yo los felicito, espero que la USAID siga dando ese apoyo tan clave, tan puntual para la formación de estos jóvenes. Por último, quisiera destacar el cambio que se ha operado en la jurisdicción de San Cristóbal. San Cristóbal ha recibido muchos epítetos, muchas cosas que cuando yo voy en la guagua en la mañana temprano que escucho esos programas de radio, me alarmo y a veces medio uno se deprime cuando escucha cosas que realmente no son ciertas y que se sientan ahí y hablan sin conocimiento de causa, sin ir al lugar, sin ver, sin ni siquiera tomarse la molestia de hacer una investigación seria para entonces arrojar datos y también cosas tan feas en contra de magistrados que uno conoce, que uno trata, que uno ve. Y es penoso, es penoso. Años atrás, San Cristóbal era, vamos a decir, el patito feo del Poder Judicial, para no utilizar otra palabra más dura, por una serie de actos que se realizaban, que se hacían en los diferentes tribunales, pero sobre todo en los tribunales penales. Hoy en día bueno, quisiera que fueran allá, que la FINJU fuera allá, que hiciera un programa desde allá, que observe el cambio que se ha operado en la justicia de San Cristóbal, lo comprometido que están los magistrados designados en la jurisdicción de San Cristóbal, el trabajo que se ha realizado. Ahora mismo San Cristóbal es un departamento libre de mora y eso no se destaca. No tenemos mora judicial en la Corte Penal ni en la Corte Civil, no hay mora. Ese es un flagelo, es un mal que ataca a la mayoría de los tribunales a nivel nacional. Sin embargo, nosotros ya no tenemos ese problema de la mora judicial. El hecho de que hayan llevado a Inspectoría Judicial también al departamento ha contribuido también al cambio de la imagen del departamento de San Cristóbal. Mucho. Inclusive es un referente porque la gente va directamente y pone sus quejas, ya no tiene que trasladarse aquí a la ciudad capital, que eso también cerraba el acceso del ciudadano, del usuario, a quejarse en contra de un juez. Pues ya tiene allá una persona que está fija por lo menos 3 días a la semana o 2 días a la semana, porque también el inspector que tenemos se traslada
al departamento de Barahona, cubre el departamento de San Juan, y el departamento de San Cristóbal también es muy grande. Entonces, eso también ha contribuido al cambio, al mejoramiento de la imagen y de la credibilidad de la justicia de San Cristóbal y con ello del Poder Judicial. Al Consejo del Poder Judicial, se le ha sometido un proyecto, inclusive que ya ha sido discutido ampliamente, para los juicios disciplinarios. Estamos a la espera de que el Consejo apruebe ese proyecto y que lo ponga en marcha, que lo ponga en funcionamiento, porque eso va a garantizar que esa labor que hace Inspectoría Judicial culmine con un proceso en donde se respeten las garantías que el juez tan fervientemente defiende y le aplica a los usuarios del sistema. Muchas gracias. Además, yo sé que ustedes no lo van a decir, pero yo lo puedo decir. No tiene sentido que si ustedes no son parte de un juicio, cuando se le pasa a un miembro del Ministerio Público, ¿cómo es posible que ellos lo sean cuando se le pasa a ustedes? O sea, vamos a hablar con claridad. O sea, hay cosas que no deben de ser. Lo importante es que en la medida en que se van capacitando, se va creando conciencia y el propio sistema va entendiendo cuál es el rol de la inspectoría. Antes eran rechazados por todos, pero ya se comienza a generar esa sinergia entre los miembros del Poder Judicial y esa función que debe de realizar la inspectoría. A continuación y finalmente quiero darle la palabra a Claudio Aníbal Medrano, que como dije es el presidente de la Corte Penal de la ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros hemos tenido la dicha de estar muy de cerca en todos los procesos de transformación del entorno jurídico del derecho dominicano en los últimos años, y muy particularmente de la reforma procesal penal desde un primer momento. Y entramos hablando así por el modo en que me dio el pie el doctor Servio Turio, pero hago el paréntesis para agradecer a la Fundación Institucionalidad y Justicia la invitación a este encuentro. Ya nos había invitado también al anterior que hubo sobre la independencia del Poder Judicial, y en ese entonces no pudimos venir. A USAID, que ha sido un soporte que en todas esas experiencias que digo que he tenido, pues siempre ha estado de la mano con los esfuerzos del Poder Judicial. Ahí está la doctora Rosalía Sosa, con quien trabajamos muchísimos proyectos en el proceso de implementación de la reforma procesal penal. La mencionaba porque Alberto Binder, que ha sido en América Latina una especie de padre del proceso de reforma procesal penal, porque ha ido como consultor a todos los países y ha estado dando acompañamiento en ese orden, nos decía, hablando de la guerra de prácticas que pudiera producirse entre la manera de administrar justicia anterior al Código Procesal Penal y la que habría de surgir de la contracultura que implica el modelo acusatorio. Y nos decía, en septiembre, ¿verdad?, cuando estamos despegando, si en enero todos los jueces no están en la palestra pública, habremos fracasado, porque seguiríamos haciendo las cosas de la misma manera. Y lo que ha ocurrido es que precisamente en el proceso de implementación de este Código Procesal Penal, que implica un elemento de choque con una cultura
inquisitiva, como decía Ramón Núñez en aquellos tiempos, del no juicio, ¿verdad? Encerrar y botar la llave, a una reforma que nos crea la expectativa de que nosotros vamos a decidir en muy poco tiempo. El tema es que la implementación de una reforma procesal penal con esos elementos y choque genera igualmente muchas inquietudes a nivel general sobre el quehacer de los jueces. Un consultor español en uno de esos encuentros decía que una sentencia de absolución es tan buena noticia o quizás mejor noticia que una sentencia condenatoria. Y en un sistema muy populista puede ocurrir entonces que toda absolución en un ámbito discutible se gira a menudo sobre la figura del juez en forma de críticas, de insinuaciones y de imputaciones que no siempre son muy saludables. Entonces ocurre que la instalación de una inspectoría judicial en un escenario así puede tener sobre sí una presión extraordinaria de reclamos de intervención para levantar informaciones sobre hechos que generan digamos, impacto en la comunidad, porque quizás no esté preparada para recibir una noticia en un sentido inverso a lo que el consenso de la opinión pública pudiera querer. Y los jueces, se dice que hacemos una función contramayoritaria, es decir, que a veces decidimos de manera distinta a lo que todo el mundo quiere. Y entonces no se pueden hacer sentencias que sean consensuadas, es decir, solo hacer lo que la gente quiere que se haga. Claro, parece ser que en la lógica nos indica que en la mayoría de los casos no es así, sino que suele ocurrir que lo que la gente va diciendo es lo que termina siendo decidido porque es lo correcto. Lo que hay es que en la inspectoría pueden crearse expectativas de que pudiera haber sanción sobre cosas que quizás no merezcan sanción porque sean cuestiones que atienden a la decisión de un juez que ha hecho lo que entiende que debe hacer en un asunto en el que de pronto otros crean de modo distinto que la solución debió de ser otra. Entonces, lo bueno de una inspectoría profesional, de una inspectoría que levanta y que ejerce su función de manera objetiva, es que efectivamente se convierte en una garantía no solo para el juez que juzga en esas circunstancias, sino también para la ciudadanía, es decir, o no también para la ciudadanía que reclama justicia, sino también para los jueces que sienten que de algún modo tienen un soporte, porque si en un caso en donde Ronald Dworkin habla de los casos difíciles, y son casos difíciles aquellos en los que yo puedo dar más de una decisión que pudiera ser correcta. Y entonces en esos casos difíciles, pues alguien creería que el juez debe ser crucificado, ¿no?, cuando da la decisión que del otro lado no se esperaba. Entonces en ese terreno indudablemente que hay un gran desafío para la inspectoría. Y existe un gran desafío también relacionada con el hecho de que la ley le atribuye o concentra en el órgano de gobierno, de control disciplinario y de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo del Poder Judicial, toda la labor disciplinaria. Y resulta que entre las cuestiones que tendremos que revisar es que ese órgano investiga, ese órgano determina los méritos de la investigación y ese órgano decide acusar y ese órgano juzga el resultado de su propia imputación. Es decir, me refiero al Consejo del Poder Judicial. Y eso no es una elección de los miembros actuales del Consejo del Poder Judicial, sino que creo que es una de las cosas que, como decía el doctor Justiniano, pues tienen que ser necesariamente revisadas, porque podría ocurrir que si ese brazo necesario para los procesos de investigación, que es la Inspectoría Judicial, se la entendiera
como al servicio del modo de que un órgano que tiene tanto poder entendiera que lo correcto es esto, ¿no? Y quisiera imponer su manera de ver las cosas a los demás integrantes a través de la disciplina, entonces la independencia interna de los jueces se vería sensiblemente afectada. De hecho, una de las cuestiones que más se escucha en este momento es un cierto reclamo de espacio de los jueces en función de reclamar independencia. Y es producto de probablemente de esos defectos de diseño que están ahí, que ameritan que se mire hacia adentro, ¿verdad? ¿Cuáles son los poderes? Los poderes que tiene, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia para adoptar medidas cautelares en términos de cómo está configurado en la ley, se me parece un poco al artículo 210 que le incluyó Santana a la Constitución de 1844. Es decir, un poder que parecería de poder adoptar cualquier medida y no hay consecuencias. Entonces yo diría que para eso se necesitaría que haya un contrapeso. Y ese contrapeso sería, qué sé yo, hasta que informar en cierto tiempo. Y quizás eso se modula porque no podrían ser medidas que sean las sanciones. Es decir, la pena no se puede imponer como medida cautelar. Y entonces ese tipo de cosas que no son, desde luego, una crítica al magistrado Mariano Germán Mejía, que es el presidente de la Suprema, sino al instrumento normativo habilitante de las competencias que él ejerce como presidente de la Suprema y presidente del Consejo del Poder Judicial. Es decir, modos que representan desafíos para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. Pero indudablemente que la creación de la Inspectoría Judicial es necesaria. El Código Procesal Penal no menciona el alguacil entre las personas que deben integrar el tribunal. Incluso la ley de implementación de la reforma procesal penal dice que los tribunales pueden decidir válidamente con la presencia del secretario y de quienes deciden jurisdiccionalmente. Pero aunque no lo diga, el alguacil sigue siendo parte de la figura y entonces es el brazo del juez que está presidiendo, es el brazo del juez que está presidiendo y que tiene la policía de la audiencia, el orden. Entonces, la inspectoría, o sea, si me falta a mí el alguacil, yo me siento como atado de manos para manejar y mantener el orden y la solemnidad. Si le faltara la inspectoría al Consejo del Poder Judicial, sería algo así. Sería como estar en Santo Domingo sin que sus brazos lleguen a los diferentes departamentos. Y afortunadamente está diseñado las inspectorías que se hacen en diferentes departamentos para que se realicen de manera coordinada con los presidentes de corte. Y desde el punto de vista práctico de lo que operativamente ha ocurrido, pues tengo la satisfacción de que efectivamente la primera visita que hace el inspector, y así comenzó su práctica el licenciado Leónidas Radamés Peña Díaz, es yendo donde el presidente de la Corte. Usted tiene conocimiento de esto, sabe lo que ha sucedido, y eso orienta adecuadamente y permite además una conexión con las Cortes, que han sido desposeídas también de mucho poder disciplinario, por la lógica de que si no debía tenerlo la Suprema Corte de Justicia, tampoco debería tenerla la Corte sobre los demás jueces, y entonces eso lo concentra el Consejo del Poder Judicial. Indudablemente, no sé si en este esfuerzo de síntesis de diversas cosas que hubiera querido tratar, pues he podido dejarle mis mayores inquietudes, pero la inspectoría es una de las fortalezas del Poder Judicial que hay que preservarla y que es uno de las columnas en que indudablemente ha de soportarse la restauración de la imagen del Poder Judicial resquebrajada, no diría yo por los problemas de la indisciplina y de la deslealtad de la comunidad de jueces, porque ya ustedes han visto las estadísticas lo que dicen, sino probablemente por un factor, cómo interfiere el poder político
en el Poder Judicial desde el punto de vista de los procesos de selección, sobre todo de las altas cortes, y cómo eso genera desconfianza en la colectividad y de ahí arrastra otros males. Pero los jueces no debemos ser vistos ni percibidos como personas sospechosas, sino como personas, como dice, políticamente expuestas y como tales en la obligación de rendir cuentas y en la obligación de ser transparentes y en la obligación de tener que ser tolerantes también para que se inmiscuyan en lo que estamos haciendo y se quiera saber y el pueblo conozca cómo nos comportamos en nuestra vida pública y privada. Gracias. Sí, muy bien.